2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche tan especial del día 4 de marzo del año 2021, el año de la plenitud divina más allá de los límites. Queremos darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecerle que usted esté con nosotros en esta noche para poder seguir el estudio de la palabra de Dios. Realmente Dios nos está bendiciendo de una manera muy especial con su palabra. Estamos viendo cómo podemos hacer nosotros para que el propósito eterno de Dios se cumpla en nuestra vida. La palabra del Señor dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, para que aquí en la tierra nosotros pudiésemos proyectar esa imagen y ser los representantes del Dios de los cielos, la imagen visible del Dios invisible. Esa imagen de Dios en nosotros por causa del pecado se distorsionó y ya no podíamos reflejar aquí en la tierra la imagen de nuestro Dios. Entonces el Señor Dios eterno envió a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo proyectó su imagen aquí en la tierra. Entonces nosotros, cuando venimos al Señor Jesús, el propósito del Padre es que pueda ser restaurada esa imagen de Él en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 8 dijo: porque Dios a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces es importante que nosotros sepamos que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Dios para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo y poder proyectar su imagen aquí en la tierra, ser sus embajadores, su representación legal aquí en la tierra. Entonces los días jueves estamos compartiendo porciones de la palabra del Señor que nos ayudan a poder tener un conocimiento profundo de cómo nosotros podemos proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así que por eso yo le agradezco que pueda en esta noche estar con nosotros y seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y de su voluntad. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar nuestro estudio. Padre, muchísimas gracias. Tu palabra dice que tú nos escogiste en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para que estemos delante de ti santo y sin mancha para alabanza de la gloria de tu gracia. Por eso en Cristo Jesús nos aceptaste, nos hiciste acepto en la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos ávidos de poder reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ser su representación visible, ser sus embajadores. Así que deseamos que la palabra que nos vas a entregar en el día de hoy pueda ser la obra para la cual tú le envías. Para ello abrimos nuestros corazones, deposita lo que tú tengas de tu revelación que nos lleve a parecernos mucho más a nuestro Señor Jesucristo. De antemano queremos darte gracias porque ese es tu propósito eterno. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados y amadas, en el día de hoy quiero compartirles el tema: el camino a la grandeza según Dios. Ustedes saben que la grandeza de una persona no se mide por su estatura, sino por su corazón. En mi exposición anterior diserté sobre el tema el concepto humano de grandeza.
Hoy disertaré sobre el tema el camino a la grandeza según Dios. Hay una diferencia total entre lo que los seres humanos consideramos como grandeza y lo que Dios considera como grandeza. El más grande que ha pisado esta tierra, sin duda alguna, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dejó un modelo en la palabra para que nosotros sepamos qué es lo que Dios considera como grandeza. En la parábola del banquete del gobernante, el Señor Jesús aconsejó a las personas que no se apresuraran a escoger asientos en la fiesta, como lo dijimos en la disertación anterior. Pero quiero añadirle que la gente hoy actúa con igual ansiedad para mejorar su nivel social, ya sea por relaciones con cierta clase de personas, usar un tipo de ropa que dé nivel o por manejar un automóvil costoso. ¿A quién quieren impresionar? Antes que buscar prestigio, busque un lugar en el que pueda servir. Si Dios quiere que sirva en altas esferas, Él lo invitará a ocupar un lugar de importancia. En esta disertación voy a desarrollar dos aspectos esenciales de este tema. Una alternativa mejor, un principio universal. Vamos a ver este primer punto. Una alternativa mejor. Está basado en Lucas capítulo 14, versículo 10. Así dijo el Señor Jesús: más bien, cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. La idea de esta disertación es que nosotros podamos ver lo que el Señor Jesús señaló como verdadera grandeza y que podamos hacer una comparación con nuestras propias normas personales. El Señor Jesús ofreció una alternativa superior a toda esta febril actividad alrededor de nuestra propia persona y buscando nuestra propia ventaja, que es lo que los psicólogos recalcan en el día de hoy, como que nosotros tenemos que girar alrededor de nuestra propia persona. Pero para nosotros el centro de nuestra vida debe ser nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Debemos girar alrededor del Señor Jesús. Cuando nos inviten a una fiesta, escojamos modestamente uno de los lugares de menor importancia en la mesa del banquete. Es el lugar y la posición que los verdaderos llamados por Dios siempre tomarán, porque permite que el Señor trace el derrotero. Entonces, si lo merecemos, el anfitrión vendrá para llevarnos a una posición de más importancia. Cuando Él haga esto, todos los presentes sentirán respeto por nosotros, elogiarán nuestra modestia y estarán de acuerdo con los honores que nuestro anfitrión nos está haciendo. A través de estas palabras, el Señor estaba describiendo en parte la conducta de los que siguen el camino que Dios mismo trazó hacia la auténtica grandeza. Quiero decirle que el Señor Jesucristo, para poder revelarnos verdades eternas, verdades celestiales, utilizaba las parábolas. Así que cuando Él utilizó esa parábola aquí, no solamente les estaba hablando a los que estaban presentes en el banquete, sino que utilizó lo que expresó para que quedara plasmado y nosotros pudiésemos en el día de hoy hacer uso de esa palabra
para poder vivir vidas que le agraden a nuestro Dios. Entonces, para el Señor Jesucristo, la grandeza es que dejemos que Dios nos pueda exaltar en el momento que Él lo considera así. Aquí Él nos describe la conducta, aunque es una ilustración. Él nos describe la conducta de todos los que queremos seguir al Señor Jesucristo. O sea, Dios a través de Cristo nos trazó a nosotros lo que es la auténtica grandeza. Si nosotros queremos ser grandes en el reino de los cielos, necesitamos ser como el Señor Jesús. Vamos al segundo punto, un principio universal. Está basado en Lucas capítulo 14, versículo 11. Así dijo el Señor Jesús: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El maestro continuó la lección dándole a todos los presentes un principio universal que les podría servir para poner en orden su conducta. Esta regla contiene una paradoja doble. Exaltarse a sí mismo es ser humillado, y humillarse a sí mismo es ser exaltado. La manera de descender en el reino de los cielos es tratando de ascender. La manera de descender en el reino de los cielos es tratando de ascender, y viceversa. O sea, la manera de ascender en el reino de los cielos es que nosotros tratemos de descender a nosotros mismos. Así son en realidad las cosas entre los humanos. El sentido común nos enseña que los orgullosos son considerados como personas necias. Así lo catalogó el rey Salomón en el libro de los Proverbios. Desde el punto de vista práctico, la humildad es mejor porque trabaja a favor nuestro. Con todo, amados hermanos y hermanas, la humildad no es mejor porque nos favorezca, sino porque es lo correcto. El Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para vuestras almas. Así que la humildad es lo correcto. Debemos ser humildes de corazón. De esta forma, el principio expresado por el Señor Jesús también se refiere a la forma en que los hombres nos debemos relacionar con Dios. Pedro lo explicó de esta manera: revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa palabra revístanse quiere decir introduzcanse en la humildad, vístanse de humildad. Imagínense, Pedro dice que nosotros nos tenemos que vestir de humildad, introducir en la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Si usted quiere estar todos los días lleno de la gracia de Dios, tenga un corazón humilde. David dijo también: porque el Señor Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Miren esto, ¿a quiénes atiende Dios? A los humildes. ¿Y qué hace Dios con los altivos? La Biblia dice que lo mira de lejos, en el Salmo 138, versículo 6. Amados y amadas, en el día postrero, Dios hará que los corazones orgullosos sean humillados, si no lo han sido antes en este mundo. ¿Por qué es el orgullo un pecado tan horrible ante los ojos de Dios? Cualquiera que sea la forma que tome, el orgullo es algo abominable ante los ojos de Dios.
Es muy probable que haya sido el primero de todos los pecados que aparecieron en el universo, puesto que el orgullo es el que puso a Satanás en rebelión contra Dios. Miren lo que dice Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Amados y amadas, por esa razón fue el pecado de quien se dijo primero y con toda verdad: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, como dijo Salomón en Proverbios 16:18. Es posible considerar al orgullo como la semilla de todo pecado. En otras palabras, en el egoísmo está la base de todos los pecados. Lutero afirmaba que la falta de fe es el pecado que engendra a todos los demás. En cambio, Agustín sugiere que el orgullo está en el núcleo mismo de toda maldad. Ahora, yo me inclino a lo que dijo Agustín, porque un día el Señor puso en mi corazón que todo pecado, sea de sexo ilícito, de lo que sea, el inicio de esos pecados tiene que ver con el orgullo. O sea, Dios dice que nosotros nos debemos de alejar de esos pecados. Entonces nosotros en el interior decimos, bueno, el Señor dice eso, pero el Señor sabe que yo soy débil. Y entonces, como nosotros queremos complacer nuestra carne, decidimos no por lo que dijo el Señor, sino por lo que nosotros sentimos o por lo que nosotros pensamos. Entonces, el orgullo es la raíz misma, el núcleo de toda maldad. ¿Cómo se puede distinguir entre la humildad auténtica y la fingida? Porque hay quienes son humildes de corazón y hay los que fingen humildad. Pero cuando uno finge humildad, al final lo que está dentro va a brotar. Porque el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si lo que hay en el corazón es soberbia, arrogancia, jactancia, cuando nosotros hablamos, eso va a salir. Si el corazón es humilde, cuando nosotros hablamos, lo que va a salir es humildad. La verdadera humildad es sincera. Rechazar una labor de responsabilidad en la iglesia, cuando tanto nosotros como los que nos la ofrecen sabemos que estamos en capacidad de aceptarla, ese no es ser humilde, es ser insincero, es tener falta de sinceridad. De igual manera, negarse a prestar a la comunidad un servicio que se puede y debe prestar es una señal de falsa humildad. La humildad solo se adquiere cuando se tiene un buen entendimiento de la cruz. Es lo que el Señor Jesús exige para recibir ascenso. A medida que vamos conociendo lo que significa la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros vamos muriendo a nosotros mismos. Tenemos que morir nosotros para que Cristo viva en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo,
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pero para que Cristo viva en nosotros tenemos que morir a nuestro propio parecer, a nuestros propios sentimientos y nuestras propias complacencias para complacer el corazón de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, amados hermanos y hermanas, humillarnos? Algunas personas procuran aparentar humildad a fin de manipular a los demás. Otros piensan que la humildad significa dejarse aplastar. Pero la gente humilde de verdad se compara solo con Cristo. Si nosotros somos humildes, no nos compararemos con los demás. Yo no tengo por qué compararme con los demás pastores, con los demás hermanos. Yo me tengo que comparar con Cristo. Yo cada día tengo que mirar si yo me parezco a Cristo, si en este día yo me parezco más al Señor Jesucristo que en el día de ayer. O sea, nuestro modelo es el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros nos comparamos con otros, allí, en esa comparación, escúchenme lo que le estoy diciendo, en esa comparación ya hay altivez. Yo no me tengo, usted y yo no nos tenemos que comparar con nadie, ni debemos tener más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. ¿Usted quiere compararse con alguien? Compárese con el Señor Jesús. La humildad que forma parte de la grandeza genuina es la de quien reconoce tanto sus limitaciones como sus capacidades personales, así como también su pecado. Comprende sus limitaciones en habilidades, moral, logros y conocimiento. Es la humildad del que se niega a centrarse en su propia persona y darse aires de grandeza, al mismo tiempo que acepta las oportunidades que se le dan para usar sus capacidades al servicio del Señor en lo que Él quiera. Esta es verdadera humildad. La humildad no es una autodegradación, es una afirmación realista y enfocada al servicio. Por supuesto, es posible que en un intento extremo por quitarse el orgullo haya quien termine cayendo en una humildad falsa. Es extraño, pero a veces encontramos, incluso en las iglesias, quienes dan la impresión de estar un poco orgullosos de su humildad. Oigan eso, orgullosos de su humildad. Quizás sea esta una de las grandes paradojas de la vida, que una persona se sienta orgullosa de su humildad. ¡Wow! Por otra parte, en la Biblia tenemos ejemplos de humildad verdadera. Probablemente sea Pablo el mejor de todos. Siendo quien era Pablo, se llamaba el primero de los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Pero no se quedó nada más allí. Él dijo, el más pequeño de los apóstoles. Primera de Corintios 15:9. Pero si nosotros observamos la vida del apóstol Pablo, para mí fue el más grande de los apóstoles. Yo le llamo el león de Dios. Pero ¿cómo se consideró él? El más pequeño de los apóstoles. Primera de Corintios 15:9. Y menos que el más pequeño de los santos. Efesios 3:8. Ustedes saben que cuando Pablo expresaba estas palabras, no eran simplemente palabras, era lo que salía de su corazón. Pablo tenía un profundo agradecimiento hacia el Señor Jesucristo por la manera como el Señor Jesucristo lo salvó
y la forma tan especial como el Señor Jesucristo trató con él para convertirlo en el apóstol y predicador de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces, Pablo, aunque trabajó muchísimo, porque él se consideraba el primero de los pecadores, pues había algo que había acontecido con él. Él había consentido en la muerte de Esteban, el primer mártir que hubo. Eso marcó su vida a tal punto que Pablo siempre sintió que era el primero de los pecadores porque se había opuesto firmemente al propósito divino. Recuerden que cuando Pablo hizo eso, lo hizo por considerar que Esteban y todos los seguidores del llamado Jesús estaban contraviniendo el judaísmo. Él era un hombre que le gustaba mucho la rectitud y consideraba que esto era como una falsa doctrina, consideraba que era una falsa religión, y por eso es que él consistió en la muerte de Esteban. Pero cuando Pablo descubrió que Esteban era un seguidor del Señor Jesús y que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores, eso le trajo un sentimiento que él expresaba: el primero de los pecadores, el más pequeño de los apóstoles, fue hecho un apóstol por el Espíritu Santo, por toda la revelación y la asignación que el Señor le dio para poder llevar el Evangelio alrededor del mundo. Pero ¿por qué él se llama el más pequeño de los apóstoles? Él no tuvo la oportunidad de caminar personalmente con el Señor Jesucristo. Ahora, los que Dios nos constituye como apóstoles en este tiempo, somos apóstoles por la trascendencia del Espíritu Santo en nuestra vida y por la asignación que Dios nos ha hecho, pero no somos como los apóstoles del Cordero, que hemos estado viviendo, comiendo con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué tenemos que exaltarnos? Ahora, el apostolado, según lo que Pablo dice aquí, el apostolado, amados hermanos, no tiene que ver con título. El apostolado tiene que ver con una función dentro del cuerpo del Señor Jesús. Dios hace algunos apóstoles para poder perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es una función, no es un título. Entonces nosotros queremos utilizarlo como título. Yo soy el apóstol Leslie. No, o sea, Dios quiere es que yo pueda servir con una trascendencia del Espíritu Santo en mi vida. Eso es lo que Dios quiere. No que yo esté utilizando el título de apóstol. Pablo dijo, el más pequeño de los apóstoles. Y lo próximo que dijo, menos que el más pequeño de los santos. Sí. Si usted se cree un santurrón, Pablo dijo que él era el más pequeño de los santos. Tenga cuidado con la manera como usted se considera a sí mismo, a sí misma. Debemos considerarnos a nosotros mirando el modelo que tenemos nuestro Señor Jesús, y nos daremos cuenta que al lado de nuestro Señor Jesucristo nosotros no somos absolutamente nada. Servidores del Señor es lo que somos. Amados, los lugares de honra a la mesa en el banquete eran destinados a las personas más próximas al anfitrión. Eso significa que el principio espiritual es claro. No debemos presionar para recibir gloria.
dejemos a Dios la tarea de honrarnos. Y esto de que los lugares de honra estaban destinados a las personas más próximas, el Señor Jesucristo dijo que sus amigos son los que hacen su voluntad. Si nosotros queremos estar muy próximos al Señor Jesús, tenemos que hacer su voluntad. Y lo próximo que Él dijo es que así como yo he sido manso y humilde, ustedes también tienen que ser mansos y humildes. Así que son tres cosas las que nos acercan para que nosotros podamos estar muy cerca del anfitrión. La número 1, la obediencia. Número 2, tiene que ver con la humildad. Y número 3, tiene que ver con la mansedumbre. La humildad es nuestra relación con nuestro Dios. Si nos relacionamos y estamos cerca de Él, seremos humildes. La mansedumbre es aquella que nos permite conducirnos con nuestro prójimo de la manera en que Dios ha establecido en su palabra. Así que dejemos a Dios la tarea de honrarnos y que cuando fuera el tiempo Él nos exalte, pero no para que nosotros nos volvamos orgullosos, sino para que podamos servirle con mayor trascendencia del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Vamos a estar orando. Padre, queremos darte gracias por esta parábola que el Señor Jesucristo presentó en el banquete del gobernante. Con ella, Señor, aprendemos que la grandeza que necesitamos en este camino no es aquella que el mundo considera, es la que tú, Señor, has dejado, Señor, plasmada en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesús, para que podamos hallar descanso para nuestras almas. Queremos darte gracias, que la palabra que tú nos has dado por tu Espíritu Santo sea glorificada en nuestro interior. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero darle gracias por haber estado conmigo en esta oportunidad. Espero, Dios mediante, poder estar con ustedes el día domingo a las 5 de la tarde. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le bendiga, le cubra, le guarde y le proteja para que usted pueda seguir en la tierra de los vivientes. En el nombre precioso de Jesús. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectarte.